La relación diplomática entre Ecuador y Reino Unido. Aclaro algo, como un punto de partida, la relación diplomática entre estas dos naciones nace de la recordada deuda inglesa. Algunos historiadores sostienen que la deuda inglesa fue una de las razones por la cual el país no pudo desarrollarse, a diferencia de otros historiadores que consideran que fue una de las tantas causas que presentaba la nación por la cual se impidió su crecimiento y desarrollo económico. Toda libertad tiene un costo, y para que los pueblos de Latinoamérica requieran de esa libertad se necesitaban armamentos, uniformes y muchos otros artículos que se debían adquirir. Quien estaba interesado en dar con préstamos para financiar los procesos de independencia en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, era Reino Unido. Gracias a la valentía de nuestros compatriotas y más el apoyo logístico que brindaron Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, Ecuador consolida su independencia de España. Años más tarde, Simón Bolívar anexa la República del Ecuador a la Gran Colombia. Y otros años más tarde, esa gran nación llamada la Gran Colombia se fracciona en 3 países que conocemos hoy en día como Ecuador, Venezuela y Colombia. En 1830, Juan José Flores anuncia la separación del Ecuador de la Gran Colombia. La Gran Colombia durante su existencia no atendió nada respecto al tema de la deuda inglesa, lo cual Reino Unido, al enterarse de la disolución de la Gran Colombia, decide 4 años más tarde realizar un convenio de referencia en el que se establece cómo debía distribuirse la deuda para las 3 naciones. Juan José Flores, siendo presidente de la República del Ecuador, ante esa situación no envió ningún delegado a dicho convenio de referencia convocado por Reino Unido. Igualmente, Reino Unido procedió con aquel convenio de referencia ante la ausencia de Ecuador. Ante la ausencia de Ecuador, Reino Unido procedió a dividir la deuda de la Gran Colombia para estas 3 nuevas naciones. Reino Unido dividió la deuda de la Gran Colombia en unidades, donde a la Nueva Granada le correspondía pagar 50 de 100 unidades. A Venezuela le correspondía pagar 28,5 de 100 unidades y al Ecuador le correspondía pagar 21,5 de 100 unidades, donde el valor a pagar por parte de Ecuador en libras esterlinas correspondía a 1.424.579 libras esterlinas. El desinterés del gobierno de Juan José Flores respecto al tema de la deuda a futuro crearía consecuencias negativas para el desarrollo de la economía ecuatoriana. Además, se convertiría en otro de los tantos problemas que impidió que el Ecuador crezca. Desde 1830 hasta 1854, el país vivió un estado de moratoria con Reino Unido, en donde durante ese lapso de tiempo aumentó la deuda externa del Ecuador. En 1855, Ecuador comienza a pagar los intereses generados por esa deuda. En 1857, durante la administración de Francisco Robles, se suscribió el convenio Icaza-Pritchett, en el que se arreglaba con los tenedores de bonos de la deuda inglesa, concesionando tierras baldías de la Amazonía, los ríos, Guayas y Esmeraldas a empresas británicas. Esta decisión que tomó el gobierno de Francisco Robles fue mal vista por la oposición política de aquel tiempo,
en donde la oposición de Francisco Robles se encargó de difundir por todo el territorio ecuatoriano que el gobierno de Robles había cedido la soberanía de territorios ecuatorianos al Reino Unido, llegando al punto de fraccionar al país en 4 jefaturas supremas. Agréguese esto la protesta peruana de que se habían negociado territorios peruanos en dicho convenio celebrado durante la administración de Robles, pero aquello solo era un sopretexto por el gobierno de turno peruano para invadir Guayaquil. Ante este panorama de incertidumbre, surge García Moreno, quien se encarga de reunificar el país y expulsar a los peruanos de nuestras costas. García Moreno, respecto a la deuda inglesa, suspendió el pago de la misma, pues observó inconvenientes en las negociaciones anteriores a su gobierno. Durante la época progresista, específicamente en la administración de Antonio Flores Jijón, se retomó el asunto de la deuda externa ecuatoriana que tenía con Reino Unido. Antonio Flores Jijón logró renegociar la deuda inglesa que tenía Ecuador con Reino Unido, logrando conseguir una rebaja de la misma a 750.000 libras esterlinas de lo correspondiente a la actual deuda que presentaba Ecuador con Reino Unido. Incluso consiguió un interés promedio del 5% y la garantía de pago con rentas del Estado. Pero el Congreso de 1894 consideró perjudicial la negociación y suspendió el pago de la misma. Durante la época de Eloy Alfaro, consideró la deuda inglesa como insoluble o la llamada deuda gordiana. Eloy Alfaro forjó una investigación sobre la deuda externa y posteriormente suspende el pago de la deuda externa hasta que se obtenga un arreglo equitativo y honroso con los tenedores de bonos. Eloy Alfaro, con el objeto de conseguir recursos que no habían en las arcas fiscales del Estado ecuatoriano para la construcción del ferrocarril de Guayaquil-Quito, decidió buscar recursos en los mercados internacionales, y una de las principales realizaciones materiales que hizo la Revolución Liberal fue que se empeñó en transformar gran parte de la deuda en bonos para estas empresas. Estas empresas resolvieron comprar los bonos de la deuda inglesa. Esos bonos debían ser entregados al gobierno ecuatoriano al precio del 35% de su valor nominal. Bien es cierto, el gobierno de Eloy Alfaro logró la reducción de la deuda externa, pero ahora se enfrentaba a un nuevo problema, que dicha deuda se transformó en una deuda interna con las empresas que habían comprado los bonos. Pero ojo, la deuda externa que se tenía con el Reino Unido respecto a lo de la independencia se había transformado en la deuda interna del ferrocarril. Pasaron los años y en 1936 se mantuvo el Ecuador en una situación de moratoria hasta mediados de los años 50. Incluso en 1958 se intentó buscar acercarse con el Fondo Monetario Internacional para atender las dificultades económicas. Durante la época del boom petrolero y bajo la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, se cancela totalmente en 1974 los últimos bonos de la deuda de la independencia transformada en la deuda del ferrocarril que se tenía con los tenedores de bono ingleses, sellando así un capítulo largo de la historia de nuestra nación con Reino Unido. A finales del siglo XX, la relación diplomática entre Ecuador y Reino Unido no eran muy frecuentes. En el año 2012 y 2013 y durante la administración de Rafael Correa hubieron tensiones diplomáticas
entre Ecuador y Reino Unido por el caso de Julian Assange respecto a que la embajada ecuatoriana en Londres había dado asilo político al creador de Wikileaks. Ya durante la administración de Lenín Moreno se restablecen las relaciones diplomáticas entre Ecuador y el Reino Unido. Incluso se inician acuerdos comerciales entre ambos países, donde dicho acuerdo establece que el 95% de los productos ecuatorianos ingresarán al mercado de Reino Unido sin pagar aranceles. Si bien es cierto, el Brexit ha sido perjudicado un poco por la situación de la pandemia, pero aún siguen latentes las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Ahora dependerá de nosotros escoger al próximo presidente que mantenga estas relaciones diplomáticas entre estos dos países, en la cual dicho presidente deberá también enfocarse en mejorar los acuerdos comerciales y las relaciones diplomáticas.